Muy bien. Bueno, a ver, ¿cómo estás, querido Edgar? Buenas tardes. Doctor, ¿cómo le va? Buenas tardes. Un Muy gusto bien, muy estar bien, aquí, saludarlo y estar de nueva cuenta con nuestro auditorio. muy bien. Acá en Quito está haciendo lindo día, es un día de primavera con un sol suavecito, así que está bueno para pasear. ¿Allá cómo están? Es pues un día hasta el momento soleado en la Ciudad de México, pero más tarde hay pronóstico de lluvias. Ah, Estamos en el todavía, creo que en otoño, me parece. Eh, sí, estamos entonces, igual, estamos igual, porque acá también en un par de horas parece que va a llover. Vamos a ver si es una lluvia típicamente quiteña, o sea, se viene el mundo abajo, o si es suavecito, ¿no? Mm. pues Bueno. una semana muy cargada de información, Sí, ¿no? contame, a ver las cosas, ¿cómo fue? Pues en primera, el tristísimo asesinato en Estados Unidos de esta figura del partido republicano, del Mm, trumpismo, este joven Kirk, que fue asesinado en la Universidad de Utah en un evento masivo, y que es una muy dura baja para el trumpismo, porque además es uno de los emblemas juveniles del trumpismo hacia las nuevas generaciones. Es, digamos, el interlocutor estrella del trumpismo para los jóvenes. Y es justamente el personaje al que se le asesina, reviviendo todavía este tipo de asesinatos políticos que parecen más propios de realidades como las latinoamericanas que la estadounidense, pero que refleja muy bien el grado de descomposición y de polarización que vive en este momento Estados Unidos. sí, sí, ahí hemos escuchado a Alexander Dugin, también me mencionaste vos que nuestro amigo Javier Fernández mencionó el hecho de una guerra civil larvada o una guerra civil prácticamente golpeando las puertas para empezar dentro de Estados Unidos. Tenemos bueno, el asalto al Capitolio, ¿te acordás? Claro. En el comienzo, los primeros segundos de cuando gana las elecciones Joseph Biden, y ese es un primer hecho, pero que entra dentro de una tónica de latinoamericanización de la política americana, pero este asesinato ya es otro ingrediente muy revoltoso en la situación americana, por supuesto, pero también con impacto mundial, ¿no? Claro, porque además no es el primero. En un espacio muy corto de tiempo, recordemos que hace menos de un año Trump también sufrió un atentado contra su vida que la salvó de verdad de manera milagrosa por unos cuantos centímetros. Este hecho ahora contra una de las figuras de su movimiento y refleja, reitero, el grado de división que existe en Estados Unidos, de polarización, de enfrentamiento que hay entre dos bandos igual de poderosos entre sí, que lo podemos ver en cualquier nivel en Estados Unidos, que hay mucha conflictividad. Tanto en materia política, lo vemos también en lo social, en lo demográfico, en lo económico. Está muy dividido Estados Unidos, y esto, desde luego, trasciende a sus propias Claro. fronteras por la relación y la importancia misma de este país en la esfera internacional. Sí, 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 ahí tenemos por lo menos en síntesis, no, el Deep State no está dispuesto a ceder terreno con facilidad, ¿no? Este es un atentado y un magnicidio muy elaborado que solo puede hacer la gente que está ahí vinculada a las grandes instituciones del Estado profundo en Estados Unidos. Con lo cual la ofensiva del trumpismo, que en definitiva nos guste o nos disguste mucho, no es más que la representación del mandato electoral. Donald Trump hizo campaña diciendo que iba a hacer esto que está haciendo. Y por lo tanto, en ese sentido, no podemos decir desde el punto de vista de las decisiones, no nos gustan, por supuesto, porque la arremetida antimigratoria ha sido feroz y porque el golpe contra la mano de obra americana también es muy fuerte, etcétera, etcétera, ¿no? Pero nos encontramos con un asesinato ideológico en el sentido de que matan a una persona en base a lo que piensa, a lo que dice, a lo que manifiesta pacíficamente. Estaba hablando Exacto. con estudiantes, debatiendo, discutiendo, lo cual es su derecho y es el derecho dentro de una vida democrática, y cae muerto de un balazo cuya boca de salida está ahí en las entrañas del verdadero poder americano, ¿no?
Justamente es un asesinato político. Podemos estar a favor o en contra de estas ideas, pero en democracia existen mecanismos para debatir las ideas y que triunfe una u otra posición. En este caso, lo que vimos Claro. es acabar con la vida de alguien que enarbola ciertas ideas, cierta postura política que es totalmente inaceptable desde donde Porque desde además donde el se rol de vea. Charles Kirk, que es un rol en un cierto aspecto defendible, él debatía sus ideas con la gente con la cual se encontraba en los campus universitarios, en este caso en Utah, pero él iba al debate directo, franco, transparente, abierto. No era un matón, ni era un sicario, ni era un miembro de los aparatos de gobierno, ni nada, lo cual hace que este atentado, como bien dijiste, sea la expresión de un profundo resquebrajamiento de la sociedad americana, que por supuesto repercute en las instituciones y demás. Pero que aprovechando la noticia, y lamentable noticia del asesinato de Charles Kirk, podemos hablar sobre las fragmentaciones en nuestra región sudamericana y latinoamericana. Y ahí tenemos el caso de Brasil. Ahí dice que a Bolsonaro ya va a prisión, 27 años, y eso también es un dato importantísimo. ¿Cómo viste vos eso de Bolsonaro ahí en México? ¿Impactó? ¿Se enteraron? ¿Te llamó la atención? Pues justamente es un reflejo, ¿no? Cuando el hegemón empieza a perder fuerza, cuando empieza Claro, a resquebrajarse el orden mundial de un país hegemónico, empiezan a surgir una serie de conflictos en menor escala en gran parte del mundo. Es lo que estamos viendo ahora y Latinoamérica, desde luego, no es la claro. Cuando excepción. la capacidad de mando del líder hegemónico decae, es como que las hormigas empiezan a pulular y cada uno tiende a tener mayor libertad de ejercicio de su propia soberanía, que es en definitiva lo que ha sucedido en Brasil. Ha sido una Exactamente. situación muy comprometida porque el gobierno de Lula quedó muy apretado con los 50% de aranceles, con la presión de Estados Unidos y de su presidente Donald Trump completamente volcado a favor de Bolsonaro y denunciando un acoso judicial. En definitiva, considero que fue un golpe fuerte para Estados Unidos, dado que la larga cadena de los BRICS a nivel mundial tiene su correlato latinoamericano y su eslabón más débil en Brasil. Y hasta ahora la ofensiva de Estados Unidos lleva bastante bien, porque el 50% de aranceles sí afectó al comercio exterior brasileño. Pero ahora el Poder Judicial en Brasil se acomodó a las nuevas circunstancias y decidió condenar a Bolsonaro, ¿no? Hace 10 años el mismo Poder Judicial brasileño se volcó en favor de Bolsonaro, encarcelaron a Dilma, al propio Lula también lo metieron en un enredo judicial y ahora se acomodan a una nueva realidad, que es justamente este tipo de temas lo que de manera muy hábil vio el presidente López Obrador en México e impulsó toda esta reforma judicial para quitar del medio, digamos, toda esta piedra en el zapato que significa el poder judicial como un espacio como un freno, digamos, a los gobiernos progresistas en nuestra región. Lo hemos visto en prácticamente todos los casos, cómo ha servido los poderes judiciales como una especie de poder dentro del poder enquistado para evitar o para mediar los progresos Sí. que Sí, pongan López Obrador algunos encontró gobiernos. una solución basada en el gran peso de Morena en el país y entonces pudo hacer una reforma totalmente disruptiva, podríamos decir, porque la idea de un poder judicial electo todavía es una idea totalmente más que novedosa, esto completamente disruptiva de lo que significa la constitución del poder democrático en nuestras sociedades occidentales, y lo logró hacer en realidad sin mayor conflicto y sin mayor problema, ¿no? Primero. Y segundo, o sea, teniendo en cuenta la situación en México, la corrupción del Poder Judicial es insostenible. O sea, la idea de que Claro. los ciudadanos tenían que pagar o comprar o someterse a los arbitrios y caprichos monetarios de los jueces era
ya muy insostenible, sobre todo en los estados interiores del país y demás. Así que bueno, ahí está y le ha permitido a México tener un mejor estándar de sostenibilidad frente a una enorme ofensiva americana. Es el país que más la siente, digamos, y hasta ahora, según entiendo, no sé cómo lo ves vos, es el país que mejor ha respondido a la presión americana. En el mundo, Pues creo. digamos que tuvimos mucho tiempo para prepararnos en México, porque Trump no ha hecho nada que no haya anunciado. Entonces tuvimos un tiempo bastante amplio para estudiarlo, aunque Trump de este segundo mandato no se parece en algunas cosas a lo que hizo en el primero, sigue siendo el mismo personaje en algunos aspectos más radicalizado. Lo cierto es que a pesar que México cuenta con una presidenta que tiene el 70% del respaldo popular, que el partido en el poder, el oficialismo, cuenta con la mayoría en la Cámara, en las dos cámaras legislativas. El poder de Estados Unidos y la dependencia de México que se construyó durante 36 años del neoliberalismo sigue pesando mucho. Esta semana, por ejemplo, la Presidencia de la República anunció una serie de aranceles contra los autos chinos que entran a México y empiezan a crecer mucho en el mercado nacional. Obviamente, a China no le gustó, reaccionan, están en contra de este tipo de medidas y se dan poco después de la visita de Marco Rubio. O sea, todavía vemos en México un avasallamiento muy grande por parte del poder estadounidense y pese a ello, existe una serie de reacomodos tanto internos como externos en el cual México tiene que estar todo el tiempo balanceando entre su Sí, propio sí, sí. proyecto nacional y las presiones de los Estados Unidos. Tal cual, tal cual. Es una típica guerra de nervios, ¿no? Porque no puede volcarse demasiado en contra de Estados Unidos ni demasiado a favor, ¿no? Sobre todo porque, bueno, México es un país con dimensiones muy elevadas, 130 millones de habitantes, 3.200 kilómetros de frontera, una industria totalmente simbiótica a las necesidades de Estados Unidos, lo cual implica una burguesía industrial, financiera, comercial, también muy sólidamente construida alrededor de la economía americana y tiene una oposición sumamente débil, ni siquiera fragmentada, es pequeñita, con un PRI prácticamente desaparecido y un PAN que tiene una presencia propagandística en la política del país y que entonces le permite eso a México tener un cierto grado y un cierto margen de toma de decisiones con cierta tranquilidad, digamos, pero la situación mexicana es muy comprometida y por supuesto nos encontramos con que de todos los países de América Latina el aliado más firme de Estados Unidos, aunque parezca extrañísimo, ¿no? Y aunque al mismo tiempo tengamos que sostener que Claudia Sheinbaum y Morena están haciendo para México lo que en esta circunstancia parece ser por un lado lo posible y por otro lado lo conveniente al mismo tiempo, ¿no? Que es garantizar la sobrevivencia del país y la reproducción económica, ¿no? Hasta Claro. ahora va bien. Y conectando nada más con la parte que hablábamos al inicio de Brasil, están o las dos mayores economías latinoamericanas en dos momentos políticos muy distintos. Mientras Lula hace 10 años tenía el control, era la superestrella política de la región y tenía realmente un control muy importante de su país. En este mandato, lo que vemos es que tiene un país muy dividido políticamente. No ha podido retomar esa parte del protagonismo que tuvo como el gran interlocutor de la región, un país continental que es Brasil, porque tiene una gran oposición interna. Usted ya lo mencionaba, el 50% del espectro político brasileño le responde al bolsonarismo y el otro 50% está en favor del Partido del Trabajo. Así es muy complicado gobernar y además recordar que Bolsonaro significa el regreso a esta postura de total alineamiento con los Estados Unidos, mientras Lula y el Partido del Trabajo es el multilateralismo que enmarcado en los BRICS.
Entonces, también es un choque muy grande en cuanto a la cosmogonía de lo que tiene que ser Brasil y de lo que se está jugando alrededor del mundo. Por eso Trump atacó con pues con los aranceles en un arma de presión, un arma geopolítica, como lo mencionó también en algún momento el doctor Jalife, que se está, o sea, son hechos aislados, se está jugando a distintas bandas y cada uno es un capítulo distinto de una gran crisis que tal está cual. viviendo todo el mundo. No hay una región que se salve, ¿eh? ¿Sí? Pero es muy, muy llamativo que siendo Morena y Claudia Sheinbaum en México y Lula, el Partido del Trabajo en Brasil, pertenecientes al mismo espacio político, no hay muchas diferencias entre la plataforma, los principios básicos de Morena y los principios básicos de Lula dentro y del PT dentro del espacio de la izquierda en general, tengamos políticas tan disímiles en este momento frente a la situación global que se está viviendo en estos días. Eso es muy llamativo como, independientemente de los criterios, los principios y los valores propios de la izquierda, la política y las decisiones dependen de la situación particular de cada país. Y en este sentido, incluso el mismo Lula, como vos mencionás, no es el Lula tradicional común que conocemos, combativo, ¿no? Y líder casi indiscutible de su país, sino que es un Lula obligado necesariamente a negociar, pero que en estos últimos meses, en virtud de la ofensiva de Estados Unidos, recupera algo de aquel discurso antiimperialista, un discurso más nacionalista, más obrero, más popular, y hemos visto a un Lula más parecido a lo que fue en su juventud. Aunque ya está ya cercano a los 80, se lo ve como recuperado en su rol de pretender el liderazgo un poco más homogéneo de lo que es la primera potencia de la región y una de las potencias más importantes del mundo. ¿No? Nos da a entender lo que sucede en Brasil también, una idea más cercana a nuestro entendimiento latinoamericano respecto a qué es lo que se está jugando en el mundo de hoy, ¿no? Que es básicamente la posibilidad de recrear la economía mundial en términos multilaterales o recrearla lentamente en un proceso de agonía según el modelo unipolar Estados Unidos, que es lo que Estados Unidos quiere resucitar y que le está costando tanto, ¿no? Vámonos a Argentina, Claro. si te parece, ya que estamos Sí, 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 sí. andando por Brasil. Viste que perdieron las elecciones los miembros de la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. Decimos a nuestros oyentes, la provincia de Buenos Aires en Argentina, la provincia más poblada, más grande, la que tiene el Producto Interno más elevado, etcétera. 13 puntos de diferencia a favor del peronismo. Con lo cual tenemos otro golpe más a la política exterior y a los intereses americanos en la región y por sobre todas las cosas para aquellos que auguraban muy afirmativamente el deceso final del peronismo, lo tenemos ahí otra vez resucitando por enésima vez, ¿no? Nuevamente. Fenómeno mundial importante, ¿no? El PRI desapareció, el Partido del Congreso en la India desapareció, todos desaparecieron, el peronismo todavía está ahí dando batalla. Estamos viendo en muchas regiones del mundo el fin de una era y el nacimiento de otra. Como decía Giovanni Arrighi, son los dolores de parto de un nuevo orden mundial en el momento en el que el viejo no acaba de morir y el nuevo no acaba de nacer. Tal Y eso cual, se puede repetir en prácticamente todas las regiones y todos los países del mundo. En el caso argentino, pues si bien no significa que Milei esté condenado a estar fuera o que su capital político se haya terminado, ya se haya esfumado, pero sí refleja que hay una gran contradicción en cuanto a sus proyectos, principalmente su proyecto económico y la realidad que viven millones de argentinos día a día. La realidad se impone a final de cuentas y tal cual. aunque tiene un gran respaldo popular todavía, por más irónico que parezca el plan de Milei, tampoco tiene un camino despejado, ¿no? No es que vaya caminando por una avenida muy bien pavimentada. Él también tiene un país muy dividido en el cual no Tal puede cual. gobernar como quisiera, ¿no? Si tenemos entonces
Estados Unidos muy dividido, Brasil muy dividido, Argentina muy dividido, acá en Ecuador muy dividido, aunque estable, ¿no? Este no es el caso de la Argentina que entró ahora en crisis, o el caso de Brasil que más que dividido parece estar partido el país, ¿no? Y es importante mencionar que no solo Latinoamérica está dividida, ¿eh? O sea, si vamos a otras regiones del mundo, en Europa, por ejemplo, Sí, contame, a ver. Francia acaba de caer su gobierno, creo que llevan tres primeros ministros en menos de 2 años. Inglaterra también tiene un problema muy serio de gobernabilidad. Alemania, es decir, todos los países Los están países de la atravesando OTAN, por ¿no? una turbulencia política muy seria y que a diferencia de nosotros en Latinoamérica, donde no estamos acostumbrados a los conflictos externos, en Europa lo que vemos es que tratan de meter todos los conflictos políticos, sociales y económicos debajo de la alfombra de la amenaza rusa y los preparativos supuestos Sí, para la guerra, que es en lo que se enmarcaría, desde mi punto de vista, esta supuesta incursión de los drones rusos en el espacio aéreo polaco, que tal parece que se trata de una falsa bandera justamente para echar adelante tal cual, sí. esta dinámica, esta propaganda antirrusa. A ver si pueden pasar de la propaganda de la guerra a la guerra en realidad, ¿no? Porque evidentemente la lógica de todo esto llevaría a que Europa entre en guerra. Y sin que Putin mueva un dedo, atacar primero, y ya no utilizando a Ucrania como el ariete porque no funciona y no sirve. Ucrania no tiene capacidad de romper la cerradura de la puerta rusa, entonces no sirve. Y pareciera ser que la única salida es entrar la OTAN más en guerra, más físicamente dentro de la guerra. Así que ese ataque de falsa bandera trataría de armar, forzar una escalada, cosa que también es difícil que suceda. Entonces, Claro, el rol ruso es un rol de espera y de templanza, ¿no? Porque si Ucrania se manda algunos ataques demasiado dentro del territorio ruso, como el ataque a la refinería hace un tiempo, el ataque no tan comentado, pero más o menos sospechoso de que sea cierto, el ataque al helicóptero donde viajaba Putin, esas cosas son, en términos y situaciones normales, merecerían un ataque declarado de una guerra abierta en todos los frentes. Sin embargo, Rusia dice, no, acá no vamos a ser nosotros los que provoquemos la hecatombe de la OTAN, ¿no? Están prácticamente pareciera ser, creo que te lo mencioné antes, una especie de política exterior muy a lo chino, ¿no? La idea, como dirían los árabes, esperar que el cadáver de tu enemigo pase por la puerta de tu casa. Algo así, ¿no? ¿Qué es lo que el mundo está mostrando? Más bien fenómenos de implosión, porque si no así es. tendríamos que estar en una guerra generalizada, ¿no? Salir adelante a través de una guerra. Y no está sucediendo eso porque los países y las potencias no tienen los recursos para hacerlo, ni técnicos, ni militares, ni humanos. Entonces está paralizada la situación, ¿no? Te agrego algo además, ¿no? Tenemos Estados Unidos, Brasil, Argentina, mencionaste y mencionamos lo de Francia, Inglaterra, Polonia, los drones. Falta un hecho importante que es Nepal, en la frontera entre India y China, una sublevación popular clásica con quema del Palacio de Gobierno, a raíz de la decisión del gobierno nepalés de prohibir el acceso a redes sociales, etcétera, ¿no? Una cosa que uno diría, bueno, no es para tanto, pero se monta, ¿no? Es como la gota que rebalsa el vaso, ¿no? Se monta sobre todo una serie de determinaciones dictatoriales por parte del gobierno y bueno, ahí tenemos una crisis fenomenal en Nepal. Hasta ahí podríamos decir, bueno, ya que hablamos de Francia, de esto y de lo otro, también Nepal, un país donde nuestros oyentes muchos no deben saber dónde quedan y cuál es su importancia. El problema es que Nepal es una especie de campo de juego de la política exterior china. Y en Nepal tenemos un partido maoísta muy fuerte que desde hace tiempo está trabajando como partido opositor sin mucho temperamento y sin muchas posibilidades de expansión y que ahora de repente la situación estalla, ¿no?
No estamos diciendo que China esté ejerciendo una típica tarea como si fuera la CIA oriental, ¿no? Pero evidentemente, por lo menos, es una situación que le cae a favor. El- Siempre, sí, Claro, es que justamente basta ver un mapa muchas veces para entender la trascendencia de conflictos que parecerían muy aislados o muy remotos. O sea, cuando hablamos de Nepal, estamos hablando de un país en el que confluyen los intereses de India y de China en un momento en el que justamente acusan a la administración Trump de haber lanzado con sus aranceles, con esta guerra arancelaria que desató contra la India, a los brazos de China y de Rusia. Entonces, obviamente existen vasos comunicantes, es una zona de mucho interés, es muy sensible para ambos países. Y cuando uno empieza a ver de repente cómo se dieron los hechos, la relatoría, pues es imposible no asociarla a estos manuales de golpe blando que se han seguido en muchos países del mundo, ¿no? Esta supuesta insurgencia ciudadana que derroca a un gobierno muy corrupto y demás. O sea, es hasta la misma sí, narrativa que estamos viendo. No quiero acusar con ello a uno u otro bando, simplemente estoy diciendo que es un guión muy similar al que hemos visto, por ejemplo, en Ucrania en el Euromaidán que derivó en la situación que tenemos actualmente de sí, sí, guerra. sí. Lo que se llama y se llamaba revoluciones de colores, ¿no? Sí, Exactamente. sí. Porque antes te acuerdas que era la preocupación por ponerle revolución naranja, revolución azul, y ahora ya no, ahora, pero sí forma parte de este proceso de revoluciones de colores, que más o menos pensábamos que había terminado, pero que ahora encuentra un capítulo nuevo allá sobre el Himalaya, ¿no? Vamos a ver entonces si es llamativo también cómo es que países que están muy unidos y que se muestran muy juntos, como Brasil, Rusia, India y China en los BRICS, en la última reunión del Foro de Cooperación de Shanghái, vimos, y fue muy mostrada, la imagen de cómo el primer ministro de la India, Xi Jinping en China y a Vladimir Putin de Rusia, abrazados de la mano como hermanitos en el jardín de infantes, y ahora nos encontramos con una terrible crisis en Nepal, aprovechada o en beneficio de China, así como vimos hace un tiempo una guerra aérea entre la India y Pakistán, Pakistán con apoyo de China. Entonces, vemos cómo China está jugando en su patio trasero un rol no tan sonriente y amable como el que se muestra en la política internacional. Y sin embargo, estos países son fuertes socios comerciales, ¿no? Como que hubiera distintos tableros en la política mundial, ¿no? El tablero comercial, el tablero geopolítico, el tablero estratégico, etcétera, y se mueven de distinta manera en cada uno de los tableros, ¿no? En uno se sonríe y en el otro se matan a cañonazos. Exactamente. Depende el nivel y depende el tema del que estemos hablando, es el grado de cooperación o enemistad que pueden tener y es Sí, completamente normal. Todo, o sea, a lo largo de la historia, la humanidad se ha desempeñado de esa sí, manera. Uno no esperaría que ahora sea distinta. Lo curioso de este caso y de todos los que hemos venido comentando, vuelvo al comentario que hicimos al origen es que la crisis de Estados Unidos, al no existir ya un gran hegemón que pueda mediar en los conflictos e imponer su voluntad, es como la marea, cuando se retira es cuando vemos realmente la playa como es, ¿no? Sin el agua. Lo que estamos viendo es que afloran los conflictos en muchas partes del mundo y que las grandes potencias, cómo se están moviendo, también observando los conflictos que existen dentro de Estados Unidos mismo. Y en esto podemos conectar todos y cada uno de los casos que hemos estado hablando. Desde el primero que dijimos, de la situación que existe interna en Estados Unidos, que le pega muy fuerte a Trump y cómo las otras potencias, sobre todo pienso en Rusia, no piensan en un momento de aprovechar esta situación para golpetear. Al contrario, es intentar darle un camino terso a Estados Unidos en la era Trump, porque si lo golpetean, entonces Trump va a caer y con quién van a dialogar al día después. Ya vieron que los demócratas no son un interlocutor válido porque ellos están dispuestos a irse a la claro. guerra.
Sí, Entonces, lo mismo pasa en el caso chino, lo mismo puede pasar en el caso indio, y lo que vemos en Europa es que como se están quedando relegados completamente, la única manera en la que pueden meterse a las conversaciones de las grandes potencias es a través del conflicto. tal cual. Sí, ahí se ve entonces la lógica de la guerra en esta situación y cómo es que algunos actores, en este caso la OTAN, en este caso también el establishment americano, los demócratas del Deep State, ven en la guerra la salida, ¿no? Y cuando uno lo razona, así como lo estás explicando, pareciera que entre las opciones la guerra es una salida. Lo que pasa es que no es un mecanismo ni preferido por los electores, ni preferido en términos de lo posible a realizar en términos de presupuesto y no está siendo por ahora el camino elegido, entre otras cosas porque ahí enfrente el que está es Rusia, que hay que reconocerlo, es la primera potencia, segunda potencia militar, digamos, del mundo. El único que podría hacerle frente es Estados Unidos, porque además Estados Unidos está del otro lado del globo. Así que, no, si lo miramos desde un lado, son vecinos, del otro lado está, ¿no? Entonces, ahí se complica y el margen de maniobra de la OTAN, del propio Estados Unidos, es relativamente escaso. Por eso es que lo vemos a Putin y a Rusia haciendo como de salvador de la estrategia geopolítica de Donald Trump. Lo escuchamos y lo leemos a Alexander Dugin compartiendo prácticamente los mismos valores del gobierno de Donald Trump frente al asesinato de Charles Kirk. Y cosas sorprendentes son esas cuando nosotros pensamos que siendo potencias contradictorias y contrarias tendrían que atacarse todo el tiempo y lo que vemos es que están todo el día saludándose. Y sí sabemos que son Exacto. enemigos, ¿no? Entonces es como llamativo por un lado y a veces se pone un poquito complicado entender la lógica de las cuestiones. Pero bueno, hemos hecho un repaso a toda velocidad, ¿no? Es que fue una semana muy compleja de muchas tragedias. Bueno, incluso en México tuvimos una tragedia Ah, tremenda con sí, la explosión de una pipa de gas sí, en la Ciudad de México que dejó a 10 personas fallecidas, casi 100 heridos. Eh, sí. Una pero desgracia en todos grande. lados hemos tenido esta serie de noticias muy Sí, tremendas. nosotros acá en Entonces, Ecuador tuvimos la desgracia de que Argentina perdió con Ecuador, así que me tuve que quedar calladita la boca sin decir nada, y todos mis alumnos, todo el mundo festejando el triunfo de Ecuador. Así que esa fue nuestra desgracia suave aquí en Quito. Bueno, no, pues ojalá todo se resumiera a sí, eso. ojalá todo fuera así, ¿no? Pero bueno, pobre Messi no pudo estar esta vez y nos ganó. De hablar, la verdad es que yo estoy muy contento, doctor, de volver a estar en este espacio, de retomarlo, de poder comentar algunos temas que han estado sucediendo a lo largo de la semana con usted y esperemos que a nuestro auditorio también le agrade Ajá, la sí. idea de tenernos por acá, aunque también hay que decirlo para aquellas personas que no lo hayan visto, esta pausa que nos dimos no fue desaprovechada. Como lo dijimos en la ocasión anterior, la charla con Alexander Dugin Valió la vale pena. 100 programas de como este, ¿no? Sí, tenemos que lograr a ver si nuestro querido amigo Jalife nos da la oportunidad de conversar con él un rato y poder aprender algunas cosas, porque Jalife sí es un analista muy informado y muy agudo para estas cuestiones, además de que siempre es muy interesante platicar con él, ¿no? Porque hace una presentación de sus temas sumamente atractivos y divertidos. Así que ojalá Bueno, podamos coordinar, ¿no? buscaremos la oportunidad, dependiendo de los tiempos que tenga, Tal ojalá cual. nos pueda dar ese pequeño espacio de diálogo y pues mientras aquí seguiremos Muy muy bien. contento y al pendiente de los cursos del centro de estudios que además son de Ajá. primer nivel. Sí, bueno, justamente hoy empezamos a la mañana un curso de geopolítica en América Latina. Así que, bueno, si alguno de nuestros oyentes quisiera saber algo sobre este curso, todavía puede ingresar porque apenas empezamos la primera sesión y son 11 en total. Nos escribe ahí a nuestro mail y ahí nos ponemos de acuerdo para que pueda participar del curso. Bueno, ya cerramos. Encantado. Un abrazo grande, querido Edgar. Siempre un gusto conversar contigo de estas cosas. Igualmente, doctor, muy contento y muy honrado de estar aquí con usted, enviándole un fuerte abrazo, igual a nuestro auditorio. Encantado.
Muy bien. Muchos saludos para todos. Chao.